Hola, ¿qué tal? Pues aquí estoy de regreso después de ese mucho tiempo de no platicar por esta vía. Pues el día de hoy voy a platicar, como ya lo había prometido hace algún tiempo, sobre los libros que pude comprar hace 2 semanas, más o menos, en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Me siento muy mal porque después de 2 semanas de haber asistido, por fin hoy podré revisar los libros que compré. Entonces, pues vamos a comenzar. La verdad les platico que son libros de comunicación que quizás a algunos les puedan parecer aburridos, pero bueno, yo sé que habrá muchos nerds que se interesarán en saber qué hay aquí adentro. Entonces disculpen si hago un poco de ruido con las bolsas, pero literal los estoy sacando por primera vez. Bien, pues vamos a comenzar con dos libros que compré en el stand de la UAM. La UAM que se caracteriza por investigar sobre comunicación. Eh, Uno de ellos es un libro llamado Lenguaje y Juegos de Escritura en la Red, ¿no? Se los pongo por acá para que lo puedan observar mejor. La verdad me pareció interesante después de hojear las publicaciones dedicadas a comunicación, que por cierto en el stand estaban muy escondidas, no estaban justamente en el lugar donde uno no podía observar, ¿no? Tenías que darte la vuelta, estaban agachadas, así como que tienes que encorvarte para poderlos descubrir. Pero bueno, sí pasa con la comunicación y con la investigación en la comunicación. Si quieres buscar contenidos, tienes que rascar para encontrarlos. Este libro de Silvia Tabachnik es bastante interesante porque tiene como subtítulo una incursión por las comunidades virtuales. Cuando yo lo empecé a ojear, me encontré con algunas ilustraciones pues muy viejas, y me parecía como, bueno, es a lo mejor un libro sobre el internet, ¿no? De hace algunos años, ¿no? Donde de pronto empiezan a hablarte de algunas cosas que parecían memes, pero después te empiezas a dar cuenta y me encontré con la grata sorpresa de que utiliza muchos de los términos que yo estoy utilizando para algunas de las investigaciones que hago en relación a la realidad virtual, en relación a los prosumidores, al autoaprendizaje, algunos términos que no conocía que me encantaron. Una parte que me pareció súper divertida es cuando habla de una experiencia lúdica. Cuando yo leí pensé que era un error, ¿no? De lúdico. Y cuando me encuentro con una experiencia lúdica, la autora bueno, cita a, a otro autor y que define esto como actividades inútiles y libres de toda finalidad, ¿no? Que pensando en el entretenimiento y en el ocio, pues tiene mucha relación. Este concepto incluye juegos de simulación y enmascaramiento y de manera privilegiada los juegos de palabras y conversación errante, ¿no? Entonces, bueno, me parece un libro que hay que revisar principalmente para quienes estén investigando sobre contenidos para nuevos medios. Vienen muchos ejemplos, lo cual es interesante. Obviamente todavía no termino de revisarlo porque lo que les cuento es lo que me he encontrado apenas con el momento que elogié cuando estaba en el stand de la librería. Viene algo sobre la escritura colectiva, por ejemplo, que es algo que a mí me interesa bastante desde el punto de vista de los prosumidores, donde muchas personas se conectan y empiezan a escribir, a compartir lo que hacen, y pues es bastante interesante, ¿no? Entonces, el lenguaje y juegos de escritura en la red. Bueno, por aquí está. Quizás después les comparta más cosas sobre este libro que por ahí me encontré. Después, un clásico, ¿no? Que la verdad lo compré porque tenía descuento, ¿no? Me dijeron que es un libro que no sé por qué es una crítica y queja que hago yo para la UAM, siendo que es pues una editorial eh, de la universidad, y la universidad pues está interesada en preservar la cultura y difundirla, y no sé por qué los libros son tan caros, ¿no? Este en particular, 440 pesos, de Jesús Martín Barbero, pues un clásico ya de la comunicación, de los medios a las mediaciones, comunicación, cultura y hegemonía. Yo creo que todos los que estudiaron comunicación en los últimos 20 años en algún momento oyeron hablar de Jesús Martín Barbero y necesariamente los pusieron a leer
sobre las mediaciones, sobre la hegemonía en los medios, sobre un poco de cultura, eh, de industrias culturales. Eh, este texto, pues además de ser un clásico, pues justo en esta misma Feria Internacional del Libro, me encontré con que hay un libro que habla de pues, Jesús Martín Barbero y otros autores. En su paso por la comunicación hablan de lo importante que fue, pero que también ya pasó. Ya hay otras la mayoría de los teóricos de la comunicación de estos tiempos pues lo citan. Fincaron su investigación sobre de los medios a las mediaciones, pero hoy en día están escribiendo otras cosas. Entonces es un libro clásico que se lo pueden encontrar seguramente en PDF por ahí, en todas las bibliotecas de las universidades de comunicación, pero pues quise tenerlo, ¿no? Porque a veces es más fácil revisar algunas cosas directamente en el papel. Y les digo, los compré porque me encontré con que había un descuento 15% o algo así. Pero bueno, aquí también un comentario para las universidades que editan sus libros de comunicación. Creo que tendrían que ser más baratos porque si no, la gente prefiere hacer lo que hacen todos, de que buscan el libro por internet y a veces, si están tan caros, pues no dejan otra alternativa. Bueno, vamos a ver este editorial siglo XX, XXI. Estos libros son súper complicados de conseguirse. Recuerdo que unos libros que tengo de esta misma editorial son los de Luz Aurora Pimentel, que habla sobre el relato y que compré hace mucho tiempo, pero que permanecen en mi biblioteca de libros sobre literatura y estudios literarios como la referencia clásica, ¿no? Entonces, bueno, aquí compré 3 cosas interesantes. Les digo que no soy experto en estos libros porque apenas los compré, pero quiero compartirles qué es lo que me interesa. Me encontré un libro de semiótica de las pasiones, de los estados de cosas a los estados de ánimo, ¿no? Vean la portada. Me llama poderosamente la atención porque pues ahí está el nombre de Greimas, ¿no? Y Fontaniel. Greimas hace un estudio sobre la literatura, sobre literatura rusa en particular, y pues se entretiene en ubicar actantes, que son como unas unidades de análisis del texto. Si alguien por ahí está viendo este video y ha estudiado sobre semiótica, sobre semántica, pues le parecerá un término muy cercano. Yo en particular retomo el cuadro actancial para el análisis de historias y después para la composición de historias, porque hoy a través de la teoría de actantes es muy fácil construir una historia donde empiezas partiendo de quién es el sujeto como protagonista de una historia que tiene un objeto. El objeto es prácticamente qué quiere en la historia, algunos le llamamos necesidad dramática del personaje, que es lo que permite que se mueva. En el camino pues se encuentra con 2 elementos importantes, que es el oponente y el ayudante. El oponente pues es aquel ente que se le opone, que puede ser desde personajes hasta situaciones, hasta objetos, fechas, muchas cosas se pueden oponer al objetivo de un personaje. Un ayudante, por otro lado, que es la persona que le va a permitir a nuestro protagonista o a nuestro personaje lograr su objetivo. Y bueno, podría seguirme con esto, pero si alguien ha estado en alguna clase conmigo, de lo que sea, siempre estoy mencionando a Greimas, y entonces pues ya estarán aburridos de escucharme mencionarlo. En este caso me interesa bastante el tema de las pasiones vinculados a la semiótica y a la construcción de personajes, porque bueno, es un tema bastante interesante, complicado, ¿no? Leer a Greimas o a cualquier cualquier investigador sobre semiótica suele ser complicado porque en algún momento piensas que estás leyendo sobre lógica o sobre matemáticas, pero nos permite entender las raíces de cómo se construye una emoción y cómo, pues cuál es el mecanismo detrás de una historia. Entonces, pues ya les platicaré
sobre cómo hacen este análisis semiótico afectivo y pasional estos dos autores. Después me encontré con de lo visible a lo virtual de Frédéric Chordin, no sé si se pronuncia de forma correcta. Y este libro, algo que me interesa es que hace el subtítulo, que es una metodología del análisis artístico. Uno de los objetivos que tengo para el próximo año es trabajar de manera más profunda en una metodología de cómo analizar un videojuego, ¿no? Entonces yo, dentro de mis clases de industria del videojuego en la Universidad de Anáhuac, pues les pido a los alumnos que para empezar a hablar de videojuegos analicemos un juego, ¿no? Entonces yo diseñé una propia metodología muy básica, a partir de la cual los alumnos se van con herramientas para tratar de entender qué hay detrás de un juego. Entonces me llamó mucho la atención este libro porque creo que me va a permitir profundizar hacia un estudio más pues profundo, más profesional de cómo hacer el análisis de una obra artística, porque considero fielmente que un videojuego es una obra artística. Aquí los ejemplos que utilizan estos autores son principalmente sobre elementos simbólicos, elementos virtuales en cuanto a una obra pictórica. Entonces aquí hablan de imagen y realidad virtual, pero hablan de una realidad virtual muy diferente a la de los videojuegos, donde es creo que la más virtual de las realidades, donde podemos estar inmersos durante muchas horas. Hay bastantes elementos religiosos detrás del análisis estético de esas obras. Y bueno, pues ya les platicaré también, analizan obras de Goya, por ejemplo. Entonces, para los que les gustan los libros con dibujitos, esta es una buena opción. Ya les platicaré. Después, Roland Barthes, ¿no? Este es un autor de mis preferidos. Sobre todo, hace muchos años que me empecé a interesar por el discurso. Recuerdo que tuve en la licenciatura una materia sobre el discurso a nivel gráfico, donde veíamos pues lo que había detrás de un anuncio publicitario, y pues el eje era a partir de Roland Barthes. Pues este libro de mitologías realmente profundiza en toda esta parte de los mitos actuales que existen y cómo se enlazan a través de una semiótica, ¿no? Entonces, pues también, no, este estaba cerrado hasta en su bolsita, entonces no alcancé a hojearlo, simplemente leí la parte de atrás y me pareció interesante tenerlo. Tengo ya por ahí algunos otros libros del Roland Barthes donde también analiza el discurso de la imagen. Vamos a ver qué más encontré por aquí. Este es uno de los más nutridos de Editorial Geriza. Estos señores, si me están viendo, ¿no? Les quiero reclamar porque tienen un pésimo sistema para facturas. No me pudieron facturar ahí. Me dijeron, bueno, no se puede, pero déjanos tus datos y te prometemos que te vamos a mandar tu factura por correo electrónico. Y que creen, no me mandaron nada, ¿no? Entonces, pues ya doy por perdida esa factura. Pero les platico sobre los libros que compré ahí. Para empezar, yo creo que es de las pocas editoriales interesadas en estudios sobre comunicación. Muchos de los libros de transmedialidad en español están pues editados por Geriza. Esta es el primero de los textos. Es Ciudadanía, Tecnología y Cultura. Un compendio de Francisco Sierra. Yo creo que Francisco Sierra es uno de los investigadores en comunicación más prestigiados, ¿no?, del momento. Publica, yo no sé cómo lo hace, pero publica y está en todo lo que tiene que ver con comunicación, por todo lo que los cargos que tiene, pero pues su tarea de investigación es bastante profunda. Bueno, Ciudadanía, Tecnología y Cultura es un compendio de muchos textos
bastante interesantes sobre cómo funciona la ciudadanía en términos digitales. Hay algunos temas sobre la participación, que es uno de los temas que a mí me llaman la atención. Colaboración, hay textos del mismo Francisco Sierra, Carlos del Valle Roja, Fernando Contreras. Me interesó en particular uno de Jesús Galindo, ¿no? Que el texto se llama Comunicología, Ingeniería en Comunicación Social al servicio de las redes sociales en Facebook. Jesús Galindo fue pues profesor mío en el doctorado en comunicación en CADEC, y bueno, he tenido oportunidad de escucharlo muchas veces hablar sobre comunicología, y pues me llamó la atención este libro, y pues ya les platicaré de qué trata. Me voy más rápido porque esto se está alargando. La comunicación móvil es otro de los textos que me encontré hacia un nuevo ecosistema digital. Hace un análisis sobre cómo la comunicación en plataformas móviles, en aplicaciones. Yo creo que son muy pocas las investigaciones que se han ido hacia allá. Hay mucho sobre la parte de diseño, sobre la investigación en cómo es el user experience, toda la parte de diseño, de plataformas, la parte de atrás, lo que tiene que ver entre diseño y tecnología, pero a nivel de comunicación hay pocas cosas, entonces me parece relevante entenderlo. Esto no tiene nada que ver, bueno, un poco David Perkins sobre la escuela inteligente. Esto es más un poco de psicología, de pedagogía. Entonces es un libro que habla, bueno, su subtítulo del adiestramiento a la memoria y la educación en la mente. Me pareció algo importante más por mi área laboral, ¿no? Trabajo desarrollando cosas educativas. Y bueno, dos libritos más, ¿no? Baudrillard y el Milenio en cuentos contemporáneos. Estos son de los libritos que están en las islas, ¿no? Que me parecieron interesantes. Y Néstor García Canclini, lectores, espectadores e internautas. García Canclini también yo creo que es uno de los referentes más importantes en estudios de comunicación y cultura. Y por último, Editorial Planeta, que compré aquí. No, esta es la bolsa, en Planeta me regalaron la bolsa. Y creo que compré de Zygmunt Bauman, Tiempos Líquidos, ya un clásico. Lamentablemente murió hace muy poco este señor Zygmunt Bauman, pero me interesa mucho toda su teoría sobre tiempos líquidos. Él se refiere a lo líquido como un estado momentáneo que está todo el tiempo modificándose, y así son estos tiempos para este señor Bauman. Son móviles, están mutando de manera constante. Así son los valores, así es la escala de percepción de lo que está a nuestro alrededor, y pues es parte de una nueva realidad. A veces es demasiado pesimista, pero yo creo que vale la pena entender lo que dice este sociólogo. Dice: vivir en una época de incertidumbre. El libro no se conseguía antes, hace mucho tiempo me costaba trabajo encontrarlo. Hoy pues lo editaron Tusquets, lo edita Paidós, y pues hoy es muy fácil y hasta barato. Y ya por último, este libro de Néstor García Canclini y Jesús Martín Barbero, Más allá de las mediaciones y la hibridación. Este es un libro que me encontré de mera casualidad. Iba yo caminando por el área de conferencias, y de pronto vi a Carlos Escolari que estaba por ahí. Entonces me acerqué para ver qué había, y justo él escribe uno de los textos que están aquí, donde pues lo que hacen a partir de una revista muy famosa dentro de la UAM, deciden que es importante. Bueno, quien esté viendo esto y sea de la UAM va a decir que soy un grosero por no saber más sobre la revista y sobre todas estas personas, pero bueno, es un club muy selecto de investigadores mexicanos que publican mucho sobre comunicación. Curiosamente, una de las críticas que hacía este libro es que, a pesar de ser una publicación mexicana, pues es curioso que hay muy pocos mexicanos escribiendo aquí. Hay más argentinos y de otros países, pero bueno, así somos un poco, ¿no? Entonces, es una
después de muchos años en que estos dos autores, García Canclini, que pues por acá tengo un libro de Canclini, y también de Martín Barbero, pues han aportado mucho a la comunicación. Otros autores de nueva generación, la mayoría, escriben sobre el impacto que han tenido estos autores en su carrera comunicativa como investigadores y en general el impacto que han tenido en la cultura. Eh, Me pareció sumamente interesante este acercamiento que se hace sobre la lectura. Comentaban ahí mismo que esto iba a estar en línea para que lo pudieran consumir todos de manera gratuita, entonces pues yo creo que es muy fácil que lo googleen y aparezca por ahí. Y pues realmente esto es todo, ¿no? Entonces, haciendo una compilación, son 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Bueno, son más de 12 libros, entonces agradezco la paciencia de quien se chute estos 22 minutos para poder ver esto de los libros de comunicación que pude comprar en la FIL. Voy a hacer más de estas intervenciones más cortas para que se sientan con menor sufrimiento de estar frente al monitor viendo o escuchando esto. Pues les agradezco que hayan estado por acá y les mando un saludo a todos. Por cierto, síganme en redes sociales como Josué Rodrigo en Twitter y Josué Rodrigo Contreras en Facebook. Chao.